Bueno, hoy vamos a ver nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. Esta es una parte de los subtemas que vimos en la clase anterior relacionado al tema de compuestos químicos orgánicos. Como era un tema un poco más extenso, entonces se optó por subir un video de esta clase. Nomenclatura y propiedad de los compuestos orgánicos. La nomenclatura química de los compuestos orgánicos es la metodología establecida para denominar y agrupar los compuestos orgánicos. Nombrar cosas es una parte de nuestra comunicación en general, por uso de palabras y el lenguaje. Es un aspecto de la taxonomía cotidiana para distinguir los objetos de nuestra experiencia junto con sus similitudes y diferencias para identificar, nombrar y clasificar. El proceso de normalización de la terminología de la química orgánica culminó con la Conferencia Internacional de Ginebra para la Reforma de la Nomenclatura Química, celebrada en 1892. Entre las 60 resoluciones adoptadas, una de las más importantes fue la adopción del sistema de nomenclatura para nombrar las diferentes clases de compuestos orgánicos. El nombre del compuesto se forma mediante una raíz que indicaba la longitud de la cadena carbonatada, considerada como la estructura base, a la que se añadían diversos sufijos y prefijos que indican las sustituciones en las moléculas consideradas como inicial. El uso de nombres, así como los diferentes tipos de sustantivos incorporados en diferentes idiomas, conecta la nomenclatura con la lingüística, mientras que la forma de la estructura mental que se utiliza para comprender el mundo en relación con el significado de las palabras se estudia a través de la lógica conceptual y la filosofía del lenguaje. Actualmente, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encarga de establecer las reglas de las correspondientes. Dentro de lo que se acordó en la Conferencia Internacional de Ginebra para la Reforma de la Nomenclatura Química está lo siguiente. Que el uso de los nombres químicos para designar la longitud de cadena con la excepción de los cuadros primeros que mantuvieron las raíces met, et, prop y but. Para señalar las insaturaciones en las cadenas carbonadas se aprobó el empleo de sufijos an, en e in. También se acordaron criterios para indicar las ramificaciones y el empleo de prefijo ciclo para designar las cadenas cíclicas. Se propuso el empleo de sufijo oxi para designar a los éteres, ácido oico para los ácidos carboxílicos, al para los aldehídos, ona para las acetonas y ol para los alcoholes. Se adoptaron los términos benceno y naftaleno y el uso de prefijos de origen griego como orto, meta, para y los localizadores 1 al 6 para designar la posición relativa de los derivados disustituidos del benceno, tal como lo había sido propuesto anteriormente por William Corner en 1839-1925 y Augusto Kekulé en 1829-1896. Cualidades de los nombres químicos. Dentro de las cualidades de los nombres químicos tenemos la univocación, que significa que el nombre debe representar exacta y únicamente a este compuesto. Cuando el nombre no corresponde a la estructura, se indica que el nombre es equívoco. Cuando el nombre corresponde al menos a dos compuestos posibles, se indica que el nombre es ambiguo. Otra de las cualidades de los nombres químicos es la posibilidad. Eso significa que el nombre debe representar a una estructura congruente. La posibilidad formal es aquella que es permitida por la definición del compuesto. Tenemos también la simplificación, que eso significa que si la estructura presenta un nombre unívoco, posible y convencional, pero existe la opción de eliminar descriptores debido a que no hay riesgo de ambigüedad si se elige dicha opción. Los sistemas de nomenclatura tienden a adoptar los casos que permiten mayor simplificación.
También está la convencionalidad, que significa que si existe dos o más opciones unívocas y posibles de nombrar un compuesto por un sistema determinado de denominación, la IUPAC establece un acuerdo para nombrar solo una y descarta las demás. La convención de la IUPAC establece que el nombre adecuado es el que conserva el número de posición más bajo. Los nombres químicos se pueden clasificar también como sistemáticos, semisistemáticos y triviales. Un nombre sistemático es aquel generado por un sistema general establecido por la IUPAC. La nomenclatura sistemática de un compuesto orgánico general requiere la identificación y denominación de una estructura principal, denominada compuesto padre o hidropadre. Este nombre puede ser modificado por medio de prefijos, infijos y sufijos, que transmiten con precisión los cambios estructurales necesarios para generar el compuesto derivado de la estructura principal. Los hidruros patrón pueden ser de átomos de nitrógeno, boro y silicio. En química orgánica, los compuestos padres son cadenas de hidrocarburo que pueden estar sustituidas por otros elementos o ramificaciones. Un nombre semisistemático es aquel adoptado por una convención que utiliza compuestos con nombres triviales como esqueletos patrón y sus derivados se denominan de manera sistemática a partir de dicho nombre. Un nombre trivial, común, propio o vulgar es aquel que no está sometido a ninguna regla convencional de la IUPAC. Es generado por la persona que lo reportó con el fin de denominarlo de manera breve debido a que su mención continua, oral o escrita con el nombre sistemático IUPAC puede resultar complicada o engorrosa. A veces se debe a razones históricas. Los compuestos fueron nombrados antes de la creación de la IUPAC y las nomenclaturas sistemáticas. Por ejemplo, tenemos lo que es el ácido fórmico, ácido acético, otros ácidos carboxílicos, que son algunos ejemplos de nombres vulgares que están ampliamente difundidos en el habla coloquial. Bueno, hoy vamos a ver lo que es un poco acerca de las propiedades de los compuestos orgánicos. Pero primero vamos a dar una definición de qué es un compuesto orgánico. Pues un compuesto orgánico son todas las especies químicas que en su composición contienen el elemento carbono y usualmente elementos tales como el oxígeno, hidrógeno, fósforo, cloro, yodo, nitrógeno, con la excepción del anhidro carbónico, con carbonatos y cianuro. En general, algunas de las propiedades de los compuestos orgánicos son que forman parte de los seres vivos o de las sustancias relacionadas con ellos. Sus enlaces intramoleculares son covalentes y los intermoleculares puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. La mayoría son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. La mayoría se desnaturalizan por el calor y arden con facilidad. Sus reacciones suelen ser lentas al tener que romper enlaces muy estables. En sus reactivos suelen producirse reacciones secundarias y rendimientos variables. Sus reacciones pueden ser catalizadas por enzimas. Las bases de las moléculas orgánicas son cadenas de carbono e hidrógeno a las que se unen los heteroátomos. Forman un número muy grande de compuestos debido a las muchas posibilidades de enlace. Estas son algunas de las propiedades que contienen los compuestos orgánicos. En general, los compuestos orgánicos covalentes se distinguen de los compuestos inorgánicos, en que tienen muchos puntos de fusión y ebullición más bajos. Por ejemplo, el compuesto iónico de cloruro de sodio tiene un punto de fusión de unos 800 grados Celsius, pero el tetracloruro de carbono, molécula estrictamente covalente, tiene un punto de fusión de 76.7 grados Celsius. Entre esas temperaturas se puede fijar arbitrariamente una línea de unos 300 grados Celsius para distinguir la mayoría de los compuestos covalentes de los iónicos. Gran parte de los compuestos orgánicos tienen los puntos de fusión y ebullición por debajo de los 300 grados Celsius, aunque existen excepciones. Por lo general, los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes no polares.
como el octano o el tetracloruro de carbono, o en disolventes de baja polaridad, como los alcoholes, el ácido etanoico y la propanona, o sea, la acetona. Los compuestos orgánicos suelen ser insolubles en agua, un disolvente fuertemente polar. Entonces, en general, estas serían las propiedades de los compuestos orgánicos.